lucha, ¿no? Y por eso lo utilizamos. Pero también me encuentro acá en el contexto colombiano, habla mucho más de afro que de negro, ¿no? Y entonces a veces no sabemos cómo salir de las armadillas de las categorías, ¿no? Por un lado, el negro, les digo, fue la categoría que se asume como de resistencia y que de alguna manera está evocando y está diciendo que nuestras sociedades son racistas, ¿sí? Que el sistema político, económico, social, todo es mediado por la racialización. Entonces, me parece que tiene un componente político bien bonito. Lo afro se empezó a usar por lo menos aquí en Colombia a partir de la Constitución del 93, que se habla y se reconoce el país como multiétnico y pluricultural, y se reconocen también los derechos territoriales sobre algunos lugares aquí en Colombia, sobre todo para las comunidades llamadas palenqueras, raizales, negros, etcétera, etcétera, que demostraron. Entonces aquí en Colombia mucha gente utiliza esa categoría. Para mí, en mi caso, sigo asumiendo negra, negro como categoría porque a veces cuando se habla de afro aquí en Colombia está el día de la afrocolonialidad y todo eso, pero no pasa de un folclorismo, ¿sí? De poner música, danza, comida del Pacífico, pero como que las estructuras no cambian, ¿no? Y viene también de los intereses de Estados de reconocer la pluriculturalidad y la interculturalidad, pero que al final creo yo que no hay condiciones todavía ni para hablar con voz propia, ¿no? Que se dice que lo pluriétnico posibilita que todos se expresen porque y se diluyen a veces también como esas luchas, ¿no? Y lo afro entra dentro de eso, ¿no? Dentro de reconocer la pluriculturalidad, pero ahí, ahí no avanzamos mucho, ¿no? Entonces, gracias. Lauren, me llegó el cafecito. Eh, ¿Perdón? Lauren, que me llegó el cafecito. Ah. Están conectados. Yes. Bueno, entonces vamos a trabajar esta otra parte, vamos a trabajar a partir de unas diapositivas en dos sentidos. Uno, pues para completar, porque estamos trabajando en el marco de la misión, vamos a trabajar la autoridad de las mujeres en la primera generación cristiana, a partir del Corpus Paulino. Y después vamos a dialogar también con un texto apócrifo, hechos apócrifos, donde también aparecen bastante mujeres. O sea, vamos a retomar tema de mujeres y con esto cerramos, si les parece. Y entonces voy a pasar en la diapositiva y vamos conversando un poquito alrededor de esto. Esta va a ser la metodología de ahora en la tarde. Entonces vamos a pensar en San Pablo. No sé, alguien dice que este es San Pablo, posiblemente, ¿no? No sé, no tenemos testigos oculares, ¿no? Pero vamos a trabajar esta primera generación cristiana. Entonces, y justamente tomo a San Pablo porque muchos de los textos dichos paulinos son los que han impedido y han posibilitado una adecuada sinodalidad con las mujeres, una iglesia que camina también con las mujeres. Porque tenemos ahí en ese corpus una cantidad de textos un poco problemáticos y que corresponden a la etapa de jerarquización de la iglesia. Y que esa etapa de jerarquización de la iglesia también, va después del año 70, porque aquí vamos a trabajar años 30 y 70, esos textos que son ya más tardíos o más recientes son insertos dentro de un material paulino más tardío. Entonces eso es lo que vamos a intentar mirar un poco. No para decir Pablo no fue misógino, no tuvo aversión contra las mujeres, pero sí para entender un poquito rasgos de su personalidad y para mirar y darnos cuenta que muchas de las acusaciones también hechas a este personaje vienen de la intromisión que se le hacen a los textos en épocas posteriores. Eso también es bueno decirlo. Y ahí nos preguntamos qué pensaba Pablo respecto al lugar y al papel de las mujeres en las comunidades. Esta es como una pregunta
para Sí, inicio de ya, discusión. por Ok. si acaso. ¿Quién era entonces este señor Pablo? Era un judío convertido, comprometido con su fe. Tras su conversión, entiende que no había ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Por lo menos eso nos lo dice en Gálatas 3:28. De ahí en adelante comienza a predicar que la salvación no había que buscarla en dichas distinciones, sino en la pertenencia al cuerpo del judío crucificado. Entonces ahí comienza a predicar el evangelio de Jesús. Y ahí es donde nosotros decimos, si Pablo desde el comienzo de la misión tenía esta idea de que no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, ¿por qué esos textos aparecen y por qué, cómo lidiar con ellos? Es lo que vamos a mirar un poquito. Esto significa que no se debería seguir imponiendo a los gentiles el símbolo de la identidad judía, es decir, la circuncisión. Y en la comunidad de Corintio, por ejemplo, habían surgido dos fracciones antagónicas que chocaban: el sexo y la esclavitud. No olvidemos que Corintio era un puerto, ¿no? Y como lugares de puerto, siempre, hoy y ayer y siempre, ¿no? Ayer y hoy continúan siendo puertos de trata, de tráfico humano, de sexualidad. Eran dos de los motivos de desaveniencia, estas dos cuestiones, lo que tenía que ver con el sexo y con la esclavitud. La mujer, los hijos y los esclavos estaban sometidos al pater familia, como ya vimos esta mañana, considerado como dueño de estos. En un ambiente cotidiano en el que no resulta infrecuente que el padre arrojara a las niñas recién nacidas como comida para las bestias delante de cualquiera. Esta era la realidad que dentro de ese modelo pater familia. Y ahí es donde yo les insistía y estamos retomando ahora que el movimiento de Jesús es contracultural, contra este modelo, porque le rompe la autoridad al padre al declarar quién es mi padre, quién es mi madre. Ahora yo hago una comunidad que es una asociación de personas que se unen libremente a partir. Entonces desautoriza este tipo de modelo de familia. En este mundo en el que Pablo, es en este mundo donde Pablo insta al marido para que ame a la mujer como a su propio cuerpo, exigiéndole una actitud que sería mal vista por muchos. Aquí no es la mujer quien sale mal parada al verse obligada a sujetarse al marido, pues este también debe hacer lo mismo con su esposa en una relación afectuosa y responsable, que las escrituras denominan de sumisión mutua. Entonces, este es uno de los textos, como que mujer atese al hombre, pero también él dice hombre a su mujer. Entonces, en ese sentido, Pablo está respondiendo a el problema también que tiene que ver con la sexualidad en el mundo y en el puerto de Corinto que les decía. Tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer, dice en Corintios 7. Pablo instruye acerca del amor abnegado mostrado por Jesús a la humanidad como modelo de referencia de la actitud del hombre hacia la esposa. Tal y como sucedió con Cristo, el apóstol tampoco confrontaría plena y directamente el desprecio social de la mujer o la institución de la esclavitud. O sea, él no lo hizo tan abiertamente porque sabemos que es hijo de su época, pero sí insta a partir de estos textos que a veces, pues leídos fuera de contexto, suenan polémicos, ¿no? Y que yo creo que es necesario, los traje justamente ahora porque muchas de las fundamentaciones y de las sumisiones a las mujeres que se da desde el lenguaje religioso tienen que ver con también malas interpretaciones de Pablo. Las mujeres y la estrategia misionera de Pablo. Entonces tenemos aquí 3 punticos. El interés de Pablo fue la posibilidad de crear comunidades mixtas. Esto es bien interesante para la época, ¿no? Su comportamiento ambiguo se debe a que él se mueve también entre el deseo de fortalecer los lazos y los límites que dan identidad a la comunidad, diferenciándola de la sociedad circundante, y el interés por ganar a personas del exterior para la nueva fe, y por lo tanto la necesidad de presentar al grupo sus creencias de forma atractiva y no peligrosa para el orden social.
Entonces, es una estratega de alguna manera. Antes de que Pablo comenzara su misión, ya existían mujeres con protagonismo en las diversas iglesias, a las cuales Pablo reconocía y les daba autoridad, ¿no? Como ya esta mañana vimos alguna de ellas y ahorita vamos a retomar unas de manera especial. Entonces aquí queda claro, ¿no? Por uno, formar comunidades mixtas y sobre todo en Corintios, o sea, siempre pues siempre andan en matrimonio misioneros. De alguna manera uno dice, pero ¿por qué ellas no podían ir sola? Pues también hay que atender el contexto un poquito, ¿no? Porque es justamente en la comunidad de Corinto donde él dice que las mujeres que quieran predicar o que vayan solas que se pongan un velo, ¿no? Que es uno de los textos también bien problemáticos para nosotras y que nos ha dolido mucho entenderlo un poco, ¿no? Y dentro del contexto, pues entender que él no está prohibiendo que hablen, les está poniendo un velo, que también ojalá que no lo hubiera dicho, pero dentro del contexto parece ser que fue la estrategia que utilizó para distinguir a las predicadoras de las mujeres dentro de ese ambiente de sexo libre que existía o de prostitución que existía en el puerto de Corinto. Vamos a mirar entonces ministras, diaconisas y apóstoles, evangelizadoras, profetas, líderes, viudas y vírgenes, que nos aparecen más concretamente en Pablo. Ya aparece Febe en Romanos 16:1-3, ¿no? Os recomiendo a vuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia, que está en Cencrea, esta mañana también la veíamos, para que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos pobres y enfermos, incluso a mí mismo, dice Febe. Entonces, para entender esto, hay que entender un poquito el esquema que se utilizan para estas cartas, para escribir, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, esta Febe es una carta de recomendación, ¿no? Te recomiendo a Febe porque tal y tal, ¿no? Entonces, se recomienda a la persona, se menciona a la persona recomendada, él la presenta, hay una breve noticia de su identidad y de su relación con el remitente. Entonces, la presenta, les presento a Febe, compañera, o sea, da una breve noticia. Demanda a favor por ella, entonces hay el mandato, ¿no? Que la cuiden, ¿no? Esto sirve para presentar amigos, socios, esclavos del remitente a un círculo de amigos de otra ciudad. Entonces, miremos. Os recomiendo a Febe, aquí está el mandato, está. Y entonces la presenta, diaconisa de la iglesia de Cencrea, para que reciba al Señor como es digno de los santos y que la ayudéis, ahí viene la encomienda, en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos. Entonces, más o menos este es el esquema de estas cartas de recomendación. Y la pregunta entonces, ¿quién es Febe? Febe es un nombre mitológico que designa a una mujer liberta. Ella no es definida por su papel femenino o su estatus familiar, sino por sus funciones eclesiales. Ella es nuestra hermana, ella es ministra o dirigente de la iglesia de Cencreas, es protectora y patrona de muchos, incluso de Pablo. De Pablo puse Pedro, aquí me equivoqué. Entonces nos está mostrando quién es ella y Pablo le está dando un estatus que no se limita a sus funciones familiares como esposa, sino a sus funciones como líder y dirigente, como hermana y ministra. Diáconos y prostáis, ¿no? Nos dicen que Febe es designada con cada uno de estos dos términos. Diáconos, entonces es servidora, ayudante o diaconisa. Entonces, ella es una de las primeras asistentes pastorales que ayudó a Pablo en su labor misionera. Los intérpretes entienden este título como antagónico al diácono masculino con funciones muy limitadas. Entonces, la función limitada de la diácona entonces es servidora, ¿no? Y normalmente este es el papel que más nos ha gustado a las mujeres, ¿no? Con lo que nos han llamado y nos identificamos. Ay, qué bonito es servir, ¿no? Y a veces el servir es servilismo, a veces es para lo que nos ponen para arreglar la iglesia, ¿no? Y nos quedamos en eso, un papel limitado
pero y diferenciado del diaconado masculino, ¿no? Así es interpretada como una mujer acomodada y caritativa, que dadas sus virtudes femeninas trabajó al servicio de los pobres y enfermos y como asistente del bautizo femenino. Orígenes acuña entonces esta interpretación como asistente y ayudante de Pablo. Entonces miren aquí cómo se le van limitando las funciones a la mujer, ya con las interpretaciones que posteriormente se van dando de este término de simplemente asistente, ayudante, servidora y otra vez limitada al rol de la cocina, ¿no? De las cuestiones más domésticas y nos van quitando ese sentido original que tenía esto. Y por otro lado, entonces estamos diciendo, tenemos prostatais. Tenía, espero que me fue, ese me fue. Teníamos diáconos y tenemos prostatais, ¿no? Que también significa oficio, dirigente, presidenta, benefactora, pero es normalmente traducido como ayudante o asistente también. Y la pregunta es, ¿por qué es tan difícil aceptar que Pablo pudiera ser protegido o dirigido por una mujer? ¿No era posible eso? ¿Por qué es igualmente imposible asumir que en fe un liderazgo igual o superior al de los varones? ¿Por qué nos cuesta y por qué en la historia, la tradición eclesiástica siempre ha sido problemática y siempre pues nos dejaron solamente en la misión de servicio que ya sabemos cuál es? En 2 de Corintios Pablo usa el juego de palabras, diáconos, diaconía, diaconai, para asignar a los pseudoapóstoles, ¿no? Que también eran misioneros carismáticos, lo dijimos, predicadores elocuentes, profetas, visionarios, apóstoles llenos de espíritu. Y este mismo título es el que recibe fe, ni más ni menos. Entonces, ¿por qué en estas discusiones nos fueron cerrando como las puertas? Febe también es una cristiana de origen griego. Parece que gozaba de una confortable situación económica, lo que explica sus viajes y su disposición de ayudar económicamente a las comunidades cristianas. Pablo la llama nuestra hermana, nuestra colaboradora, le da dos mismos títulos, los mismos títulos que le da a Timoteo y a Tito. Entonces, lo que quiero mirar aquí es que estamos intentando mirar ese discipulado de iguales, ¿no? Tenemos por otro lado a Junia, la apóstol. Y entonces, entre los que ejercían el cargo de evangelizar están los apóstoles. Para Pablo, esta labor no se restringe a los 12, como sí lo hace Lucas. Pablo habla de apóstol en el caso de Junia en Romanos 16:7. Lucas a finales del siglo I define las condiciones para el apostolado. Entonces, haber estado con Jesús desde el comienzo hasta la crucifixión, ser testigo de su resurrección y ser varón. Entonces, aquí restringe al final esta posibilidad. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta, el texto no fue escrito o no fue compilado por un mismo grupo o alguna colección, o sea, fue recibiendo. Y casi siempre cuando fue recibiendo esta normativa solamente para los varones, son materiales de otras épocas, especialmente de la época de institucionalización de la iglesia. En Romanos 16:7, Pablo elogia a una mujer llamada Junia junto a Andrónico. Dice, como muy estimados entre los apóstoles. A pesar de la mala traducción moderna de su nombre, como Junias o Junius, ningún comentarista antes del año 13 se preguntaba si este apóstol era una mujer. No se preguntaba. Juan Crisóstomo, cuyas escrituras a menudo expresan la misoginia, escribió de Romanos 16:7, como grande es la vocación de esta mujer, que ella debería ser contada como digna de ser denominada apóstol. Y resulta asombroso que el mismo pensamiento perdurara por casi un milenio antes de erosionar la intolerancia de ministerios de la mujer en la iglesia medieval. ¿Tienen preguntitas ahorita? Solo necesito un minutito y qué pena. ¿Sí? Es que
un minutito. ¿Me perdonan? Claro que sí. Tengo aquí una señora que mi secretaria y se va a ir y le tengo que pagarle. Se me había olvidado. Ya ven. Si tienes, Katica, preguntitas hasta allí. Ya. Vayan haciendo sus preguntas, por favor, en el chat. A mi teléfono, al teléfono de Padre Lauren también, o alzamos la manito para podernos escuchar. Como ustedes manden. ¿Ya no está? ¿Ya está colgadita ya? Listo, entiendo que no tenemos preguntas, que todo, déjenme ver si tal vez es una pregunta. ¿No? Tenemos entonces unos segunditos que Maricel ya se desocupa y continuamos. Ahí viene Maricel ya. Le escuchamos decir gracias por ahí, es porque ya está cerquita. Bueno, para no sentirnos solitos, pongan al menos las manitos de que sí están bien. Ah, ya llegó Maricel. Ya llegué. No, era solo un minutito. Hay una pregunta, ¿están perdiditas? ¿Están entendiendo? Ahí tengo algunas preguntas, pero creo que ya al final o como tú me digas, porque hay unas 2 preguntas de la mañana y ahora se suma otra más. Bueno, entonces podemos dar una paradita aquí. Listo, entonces. La coyuntura. Entonces déjenme comparto la pantalla un minutito para poderles entregar todas las preguntas que hasta ahora al menos han realizado. Vamos a ver. Puedo compartir, ¿no, Maricel? Y luego tú vuelves a compartirla porque se nos va a quitar la pantalla. Listo. Aquí tengo preguntas a Maricel de Narcisa Zavala. ¿En qué momento de la historia los de color se volvieron esclavos? ¿Te las leo todas, Maricel, o prefieres ya? De Isabel Camacho nos dice, ¿la condición de eunucos era voluntaria o había una ley impuesta? ¿O a qué obedecía esa condición? Felicité. Si hoy hablamos de la iglesia y del cristianismo es por pura gracia de Dios a través de los africanos, porque tuvieron mucha influencia en los primeros siglos. Por ejemplo, Tertuliano, Cipriano, San Agustín y otros. Bueno, ¿qué decimos de los verdaderos judíos negros y del mismo Jesús? De Santiago, Maricel, ¿usted cree que habrá un día la posibilidad en el que se dé paso a la diaconía para las mujeres en la iglesia? Ah, qué bueno, porque Nicolás vuelve y toma el texto que estamos trabajando. ¿Te dejo aquí en la pantalla o prefieres ya que la quite? No, déjalo ahí en la pantalla si quieres. Ok. Bueno, la primera, ¿en qué momento de nuestra historia? No podría definirlo, pero sí hay unos momentos especiales. O sea, como ustedes vieron, el mundo griego, por lo menos la antigua Etiopía, en el mundo hebraico se conocía como Cus. Etiopía ya significa rostro quemado, que fue el título que le dieron los griegos a los africanos, porque los griegos, ellos se presentan como, pues se presentaron como una cultura que ya comenzaba a tipificar lo extraño, lo diferente, y en este caso por eso encontramos textos tan antiguos, desde no sé cuántos milenios, que ya llaman la atención de la textura y del color de los negros, ¿no? Entonces, y todo eso permeado también por el mundo griego.
Yo creo que se dan dentro de ese proceso de conquista. No olvidemos, por ejemplo, el mundo judío, el mundo bíblico se desarrolla en un contexto africano, donde existían las ciudades-estado cananeas y estas ciudades-estado cananeas eran dirigidas por los egipcios, ¿no? Porque el imperio egipcio era el que dominaba en ese contexto. Entonces, en estas políticas de control y dominio y de expansión comienza ya a desarrollarse una tipificación del color. Y yo la sitúo hasta esas épocas tan remotas, ¿no? Porque la tendencia normal es decir que esto se dio apenas en el proceso de la esclavitud, ¿no? En el siglo XIV al XVI, bueno, el 18, todo este periodo de la esclavitud que nosotros tenemos, ¿no? Del famoso descubrimiento, bueno, por un lado el descubrimiento de América, pero por otro lado la necesidad de que la cultura, el mundo europeo se estaba quedando ya sin recursos, necesitaba explorar otras tierras y explorar otros recursos, y así como llegan a África y comienzan entonces a esclavizarnos, ¿no? Y a montar una historia según la cual el continente africano no hizo nada. Y desde todas las ciencias, desde la anatomía, pasando por la biología, pasando por la filosofía, la teología, todos opinaban y desde su punto de vista, diciendo quién eran los negros, ¿no? Hombres sin alma, sin civilización, sin historia, incluso pues fuimos llevados a zoológicos, fuimos llevados a museos, experimentos, ¿no? Entonces, en la época del siglo XVIII, de la sangre pura, nos llevaban allá, miraban nuestro cráneo a ver si tenían los mismos cromosomas, si éramos dignos de inteligencia que ni los otros blancos. Y entonces todas las ciencias de la época conducían a que éramos inferiores, ¿verdad? Y todo esto pues hay que reconocer porque es parte de una historia que duele, y duele y mucho, realmente, porque sabemos todo lo que significó esa transatlántica y todos los muertos y todo lo que hicieron con el continente. Entonces está allí. Yo no digo que solamente a partir de allí, porque estamos viendo textos patrísticos de los primeros siglos, sí, siglo segundo y tercero, ¿no? Donde ya el mismo en Orígenes, como les dije, rechazando la negritud, irradia la alma y todo eso. O sea, son mucho tiempo de músicas, de canciones. ¿Cuántas canciones religiosas no cantábamos diciendo eso, no? La negrura del alma y la blancura de no sé cuántas. Entonces, es mucho tiempo, ¿no? Entonces, él no se volvió esclavo, sino que nos esclavizaron, ¿no? Porque no se vuelve así por así, ¿no? Yo no me vuelvo reina de belleza así por así, ¿no? Entonces fue un proceso de esclavitud también, ¿no? Esto de los eunucos no, realmente no, la historia, yo sé que eso está muy ligado a las cortes, a las monarquías, ¿no? En los antiguos harenes decían que para cuidar pues el harén de los reyes siempre existía un eunuco que era una persona que estaba a cargo justamente de las mujeres. De hecho, en las cortes antiguas siempre, tanto en el mundo griego, romano, incluso hasta en el judío, hoy siempre se habla de que la posibilidad de que existía una persona afeminada ahí ligada a la corte que también le servía de servicios al rey, ¿no? Entonces, posiblemente, ¿no? Algunas lecturas que ya no nos pueden escandalizar, dicen de David y Jonathan, que eran muy amigos, muy queridos, pero bueno, Jonathan en ese caso no era un eunuco porque él dejó varios hijos, pero sí existía esta condición, decían que los castraban para que cuidaran al harén, para no tener relaciones, pero el origen mismo no te lo podría decir. Pero lo que yo sé es que los harenes iniciales eran comunidades mixtas entre hombres y mujeres, y posiblemente podríamos decir que ahí entra la diversidad también dentro de estos harenes. La diversidad sexogenérica también entra ahí, ¿no? De los eunucos ligados con mujeres, posiblemente, etcétera, etcétera. Entonces, existían estas personas.
Sí, sí, o sea, decir que el cristianismo, que el pueblo negro tuvo que ver en los orígenes del cristianismo, en la historia de nuestra tradición, puede parecer para unos pues un absurdo, un extraño, eso nunca ha pasado, eso nunca me lo han enseñado. Si el mismo Dios, como decía en esta mañana, Jesús tiene los ojos verdes, o sea, ¿cómo imaginarlo? Pero sí, hoy en día se están haciendo historias y de hecho estos personajes tertulianos, Cipriano, Agustín, vienen del contexto africano. Pero ojo, no porque vengan de África quieren decir que son liberadores, ¿no? Porque son hijos también del pensamiento occidentalizado, ¿no? Y ahí vemos todas las posturas que ellos hicieron también en determinados momentos con relación a las mujeres y a esto. Entonces, no quiere decir necesariamente que todo lo bueno venga de África, porque a nosotros nos acusan a veces de afrocéntricos, de esa idea de que todo lo bueno viene de África. No es porque venga la religión tal como está, o fue porque un proceso de años y la religión se montó y se hizo de la manera que está hoy, ¿no? Que no fue la única dentro del continente africano, lo que fue para el cristianismo, porque sabemos que ya tenemos muchas otras tradiciones religiosas. Y entonces volvemos aquí la pregunta de Santiago sobre la posibilidad de la diaconía, y entonces sigamos allá con Junia, nuestra diaconisa, para ver al final si respondemos a esta pregunta entre todos. ¿Les parece? Ok. Me pregunta, Maricel, ¿es posible que las condiciones de algún traductor haya adicionado la palabra hombre? No sé, Vivi, ¿a qué te refieres en concreto? Ah, cuando estamos hablando de Junia, ¿verdad? Junios que le cambian el nombre, ¿será por ahí? Y no sé esta pregunta a qué contexto corresponde. Ok, sigamos con nuestras mujeres en Pablo, ¿vale? Si no hay ninguna otra pregunta, y ahora volvemos a retomar la palabra. Entonces, estamos con Junia, ¿no? Que Crisóstomo nos dice que ella es una mujer digna de ser denominada apóstol. Y ahí entonces nos preguntamos por qué la intolerancia más adelante sobre esta participación activa de las mujeres. Todos los manuscritos antiguos griegos y latinos que elogian a los apóstoles en Romanos 16:7 se leía Junia o Julia, ambas formas femeninas, y el nombre Julius y Julianos no ha sido evidenciado en ningún otro manuscrito. Por tanto, a pesar de que la tradición quiere cambiarle el nombre de Junia o Julia por Julius o Juanius, eso no es posible, ¿no? O sea, esas cosas de las correcciones de los textos que se empeñaron por hacer y que de alguna manera seguramente muchas mujeres fueron invisibilizadas en este proceso de escritura, ¿no? Incluso ahorita no sé si ustedes conocen esa tesis de Jusino, que cuando trabaja el apóstol, el Evangelio de Juan, también Ramón Jusino se llama, él está sospechando también de que corrompieron el texto. En vez de discípulo amado, era discípula amada y le cambiaron posiblemente, ¿no? Y él hace una discusión textual bien interesante sobre eso, ¿no? Porque en el Evangelio de Juan nunca dice que Juan sea el discípulo amado. Nunca, no se le da nombre. La tradición fue que asumió que era Juan. Y además comparado con otros textos apócrifos, donde, por ejemplo, el Evangelio de Tomás y otros, donde el mismo de María, el texto de María Magdalena, donde decía que esta Magdalena, la discípula que Jesús amaba, ¿no? Entonces, ahí estamos, dentro de ese proceso de invisibilización de los cuerpos femeninos en la historia del cristianismo naciente. También vemos una variante que existía en el papiro 46 de Julia. También
Este es un manuscrito de papiro que data aproximadamente del año 200. Es uno de los manuscritos griegos más antiguos y confiables del Nuevo Testamento. Y aquí también se lee Julia, que solo puede ser femenina. O sea, es irrefutable esta idea de que sea un varón. ¿Y quién es ella entonces? Ella era una mujer cristiana prepaulina judía. Era una señora de la Gen Lunios, es decir, de las más célebres familias del Imperio Romano. También es una esclava liberta de un tal Lunius. Esas son como las cosas que se han dicho. Es elevada, pero también puede ser una esclava. Puede ser también una descendiente de antiguos esclavos de la noble casa de Lunius. Como Prisca y Aquila, Junia y Andrónico son un matrimonio misionero. Entonces, ahí es donde nosotros miramos a veces en esta cuestión de las fuentes y de los testimonios a los que nosotros vamos, ¿no? Normalmente el testimonio que se da desde la oficialidad, ese es el que asumimos. Y no importa que tengamos varios testigos que digan lo contrario. Es increíble cómo se da ese proceso de negación del protagonismo femenino. Entonces, Julia y Andrónico podría ser una pareja judío-cristiana de la región de Sirofenicia o de Tarso. Sí, ellos se hicieron cristianos antes de Pablo y ellos podían haber trabajado con Pablo y Bernabé en Antioquía y simplemente también pertenecían al círculo de los apóstoles de Jerusalén junto a los 12 y también a Santiago. Entonces participaban de esta comunidad. Por lo menos en 1 Corintios 15:7 nos hablan de esto. Pablo llama a Junia como pariente, compañera de prisiones. Esa también sufrió persecución. También era una ministra de la fe. Y ella entonces, como decíamos, también cumple todos los requisitos para el apostolado. Ilustre entre los apóstoles. Sufre en prisión a causa de la actividad misionera. Es decir, aquí también estamos viendo una mujer como apóstol. En Romanos 16:7, Junia se había hecho cristiana antes que el mismo Pablo y su conversión ocurrió unos años después de la resurrección de Jesús. Ella debe haber sido una de las primeras que se convierte al cristianismo y probablemente una de las fundadoras también de la iglesia en Roma. Estas parejas misioneras eran muy singulares en el movimiento misionero cristiano. Entonces había participación por igual de hombres y mujeres en el ministerio. Al principio es probable que se tratase de matrimonios. En 1 Corintios 9:5 se habla del sustento económico, así como del derecho a ser acompañado con una mujer misionera. Profetas. También tenemos profetas en 1 Corintios 5, 14, en estos textos. Al final vamos a mirar otros textos polémicos, tranquilo. En su discusión se ve la autoridad que tenían estas mujeres en la comunidad y por la cual Pablo se emplea a fondo en su argumentación retórica. A pesar de su posición a esta forma de profecía, en ningún momento se prohíbe la profecía de las mujeres en el culto. Si quiere vamos a mirar 1 Corintios, ¿alguien tiene la Biblia allí? 11:5. Que quizás esto es lo que menos hemos trabajado. Dale, doctora, gracias. 11:5. Dice, en cambio, la mujer que reza o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Es lo mismo que si la llevara rapada. Ok. Entonces aquí está hablando de la profecía, ¿no? A pesar de ser un texto polémico porque está exigiendo el velo. Vamos a leer 14:1 y siguientes. Doctorita, si desea usted mismo lo puede hacer. Sí, con mucho gusto. 14:1 y siguiente. Profecía y lenguas arcanas. Busquen el amor.
y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de la profecía. Quien habla una lengua desconocida no habla a hombres, sino a Dios. Nadie lo entiende, porque movido por el Espíritu habla de misterios. En cambio, quien profetiza habla a hombres edificando, exhortando y animando. Quien habla una lengua desconocida se edifica él mismo. Quien profetiza edifica a la iglesia. Me gustaría que todos tuvieran el don de lenguas, pero prefiero que profeticen. Quien profetiza es superior al que habla una lengua desconocida, a menos que la interprete para edificación de la iglesia. Ok, bueno, ahí sigue esa discusión allí, pero lo que queríamos resaltar un poquito, gracias doctor, es que el don de la profecía, en ningún momento Pablo la restringe solamente a los varones, ¿no? Entonces, ellas también pueden ser profetisas y son profetisas. Amplía, ¿no? Lo que también en la tradición del Antiguo Testamento siempre hablamos de los profetas varones, pero también existían profetisas que quedaron en las sombras, como Hulda, como la misma Miriam, etcétera. Aquí tenemos entonces las dirigentes de la Iglesia de Roma. En Romanos 16, 3, 16, de las 25 personas citadas por su nombre, la tercera parte son mujeres. 7 son explícitamente mencionadas, 2 son mencionadas mediante parentesco, la madre de Rufo y la hermana de Nereo, pero estas no parecen ser las únicas mujeres de la comunidad de Roma con jerarquía. De todas maneras, llama la atención este número de mujeres. Prisca o Priscila aparece también citada 6 veces. Su marido, llamado Aquila, era un hombre muy influyente y gran colaborador de la misión. Sin embargo, Pablo, al citar a ambos consortes, pone varias veces el nombre de la mujer en primer lugar. Pablo dice de este matrimonio: expuso la cabeza por mí. Miren todo lo que hicieron por él. María, Trifonia, Trifosa, Pérsida, en Romanos 16, 6 a 12. Se dice que de ellas que trabajaron duramente por nosotros o por el Señor. Es muy posible que desempeñaran algunas funciones importantes como líderes locales. La madre de Rufo, de la que se dice Pablo, también es madre mía. Y entonces aquí tenemos a otras de ellas. Lidia ya la miramos, ¿no? La comerciante de tela la trajimos esta mañana. Afia en Filemón es mencionada en la carta a Filemón. Pablo la llama hermana, igual que a Febe. Y por esta razón le ha de interpretarse que era una estrecha colaboradora de Pablo. Evodia y Síndige también son 2 mujeres que han luchado por el evangelio a mi lado. Hay otras muchas mujeres de las cuales solo conocemos su nombre, como Julia y Olimpia. También nos consta de la asistencia de grupo de mujeres anónimas que colaboraron directamente en la labor, evangelizando, como el grupo que existía en Filipo, en Hechos 16, o las mujeres que se juntaban para despedir a Pablo en Tiro. También Evodia y Sinédoque en Filipenses dice que ellas son 2 mujeres que han luchado por el evangelio a mi lado, ¿no? Olimpa y Junia. Entonces, muchas mujeres anónimas, colaboradoras, evangelizadoras que aparecen, las 4 hijas de Felipe, que tienen el don de la profecía, y junto con las mujeres de alta sociedad de Berea, están haciendo. O sea, están mirando que no es un grupo nada significativo ni irrisorio de mujeres. Es un grupo que llama la atención. Ahí se quedó parado, no me quiere cambiar. Allá. Y ahora entonces tenemos unos textos llamados problemáticos y que vamos a comentar un poquito aquí entre todos. Solo son 2 textos y no lo vamos a hacer en grupo. Entonces, si estamos sospechando que
hay una apertura a las mujeres, que las mujeres se desempeñaban en diferentes roles, y que Pablo de alguna manera pues les dio contexto a ellas, las incluyó dentro de su proceso. Y entonces la pregunta es, ¿cómo leer dos textos que vamos a mirar ahorita a la luz de la inclusión de las mujeres en Pablo? O sea, ¿cómo leerlos? ¿Cómo leer estos textos que son polémicos? Y otra vez por la situación económica y política del texto, y cómo reconstruir la teología paulina a partir de estos relatos. Aquí entra el primero, Timoteo 2, 11, 15. Si lo leemos, por favor, ¿alguien? Levanten la manito. Sí, cualquiera. Tú, Katy. ¿Puedes repetirnos la cita bíblica? Todavía uno sale. Timoteo 2, 11, 15. Mateo 2, listo. Estamos viendo la filmina anterior todavía. ¿Sí? ¿No cambió? ¿No? No. Ay, a mí sí me cambió. Entonces estamos aquí. Uy, hay un montón. Bueno, Amílcar, no sé la doctorita dónde se me fue. Amílcar. Segunda Timoteo. Segunda de Primera Timoteo. Timoteo. Primera. Primera Timoteo 2, 11, 15. Ya, primera de Timoteo 2, 11, 15. Enseguida. La mujer que aprende con discreción, estando sujeto en todo. No permita que la mujer enseñe ni que suplante la autoridad del varón, sino que debe ser discreta, porque Adán fue formado primero, Eva después. Además, Adán no fue engañado, pero la mujer, dejándose engañar, incurrió en pecado. No obstante, se salvará por la maternidad si persevera con modestia en la fe, en la caridad y en la tarea de la santificación. Hasta aquí el texto. Ok. Bueno, si usted la primera impresión que uno dice cuando lee esto es la profesora nos mintió. Miren este texto lo complejo. Yo no sé si Amílcar quieren participar, hablar o Estaban para leer. para leer. Ok. Pero sí, es muy polémico. Yo cuando he ido de vacaciones a España, mujeres comprometidas y me han dicho, hemos leído este domingo ese texto, y se refieren a este texto, horrible. Y el padre en su homilía lo ha reforzado. ¡Qué terrible! ¿Quién puede creer eso? Exacto. Y lo otro es que se supone que es del apóstol Pablo. Y este es una carta de Timoteo, de las llamadas cartas pastorales que no son auténticamente paulinas. Estas son cartas posteriores que se dan en la etapa de jerarquización de la iglesia, ¿sí? Después del siglo I al siglo II. Por tanto, este no es un texto auténticamente paulino, pero se nos presenta como un texto paulino, ¿no? Y si Pablo dijo, autoridad, tómese y cúmplase, ¿no? Bueno, si lo dijo la iglesia también, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con un texto polémico como este? Y sobre todo que son textos desde donde, ¿cómo es? Se aprueba la sumisión de las mujeres y en muchos ámbitos eclesiales decimos amén, amén, ¿no? Así como decimos palabra de Dios, amén, amén, ¿no?
como si fuera hecho ya a la medida. Y esto se da entonces en el proceso en que se le está cerrando las puertas a las mujeres. Estamos viendo que el movimiento cristiano que yo digo es un movimiento catalizador, donde las mujeres estuvieron en todo. O sea, decir que las mujeres eran un ser izquierda en el primer siglo no hacían nada, eso es mentira. O sea, cuando nosotros vemos todos los evangelios, la cantidad de mujeres y niños que le seguían a Jesús, y muchas de ellas no se habla con relación a un hombre, ¿no? La misma María Magdalena, ¿no? Alguna, la mamá de tal, pero muchas veces aparecen ellas solitas, sueltitas, y lo que da la impresión es que ellas toman iniciativa de ir detrás del movimiento misionero de Jesús. Por tanto, decir y que ellas se quedaron, no, ellas estuvieron ahí, fueron de las más activas que estuvieron dentro de este movimiento. Incluso diría yo de las más osadas, porque el único que habla de que el Evangelio de Juan, que nos dice que Juan estuvo ahí en la resurrección, es un texto también polémico, que parece que ha tenido arreglos y añadiduras, porque el texto es bien claro, Jesús estaba allí, vio a María la Magdalena, vio a María la no sé qué, vio a la madre, y después dice, y miró a la madre y dijo, ahí a tu hijo. Primero señala a las personas que están y ahí no hay ningún hijo, no hay ningún varón, ¿no? Y ahí es donde se dice, alguna cosa pasó ahí textualmente. Entonces, para decirnos que Juan podía estar ahí como testigo. Si Juan no podía estar allí como testigo, porque los apóstoles fueron los primeros que huyeron. Si él estuviera ahí, la mujer es, el Evangelio de Marcos, que es el que más próximo nos dice, estuvieron ahí un poquito como de lejito, porque tan de cerquita no se podía, porque los iban a apresar y los iban a tener la misma suerte que el maestro. Entonces era muy difícil que un varón estuviese allí. Es ahí donde la sospecha de que hubo una corrupción ahí en el texto. Pero bueno, entonces lo que quiero decir es que estaban muy activas, que estuvieron en todos estos papeles, y llegamos entonces a unos textos fuertes como eso que decimos, ¿qué pasó? Este texto no puede ser de la misma época de lo que estábamos mirando anteriormente, porque se contradice totalmente. Y ahí es donde entramos y cómo vamos a entender a Pablo. Pablo como un esquizofrénico, Pablo como un hombre de no sé qué, bueno, hasta puede ser, porque pasaba en contextos de persecución, y nos pasa a veces a nosotros. No es lo mismo lo que nosotros podemos hablar en una clase de teología, como lo hablamos a veces con la comunidad que hablamos, nos cuidamos un poquito más, la lengua, no sé cuántas. Lo mismo, o sea, puede pasar, ¿no? Puede pasar en esos contextos. Pero este texto, ¿no? Que nos está diciendo que tenemos que estar silenciadas, que no abramos la boca, que estemos sujetas, que no podemos enseñar, no podemos dominar al hombre, que sino que lo único nuestro es estar en silencio, y acuden, ¿no? A hacer esa relectura a Eva, porque ella fue tomada de la costilla, ¿no? Adán fue transformado primero, ¿no? Ella engañó, ¿no? Entonces refuerzan esto. Y todos estos argumentos que nosotros tenemos aquí fueron pues patrísticos, porque hicieron la relectura del Génesis y nos presentaron así a las mujeres como las eternas malas, engañosas, pecadoras, transgresoras, ¿no? Y así, o sea, yo feliz de ser transgresora. Creo que esto hoy no nos halaga, pero durante mucho tiempo esto nos ató la espalda, nos impidió muchas cosas, ¿no? Y entonces aquí vuelven dentro de esa misma línea. Nosotros solamente nos salvamos por la maternidad, pero si permanecemos en fe y en amor y en santificación, o sea, nos colocan las reglas, ¿no? ¿Hasta dónde? Sí, pero si hacemos esto, ¿no? Y así, y bajo este modelo, bajo esta técnica, es que el cristianismo se plantó con todo en nuestra religión. O sea, Dios te ama si tú te permaneces en la fe, en el amor a Dios, pero si tú te desvías, ya hay castigo. O sea, una teología así de castigo, nos presentan unas imágenes de Dios impresionantes. Entonces aquí, solo si permanecemos en el amor
Y eso son cosas fuertes. Yo me acuerdo un día dando un curso bíblico con unas comunidades y unas comunidades evangélicas bastante cerraditas y trabajando, y ella me dicen, sí, es que mi Dios actúa, Él hace milagros y no sé cuántas. Estamos hablando no, el tema de la maternidad y cómo Dios hacía tantos milagros. Entonces yo le dije, bueno, yo creo que yo entonces no recé mucho, yo intenté permanecerme en el amor, porque Dios todo lo puede y mueve montañas, pero Dios no me dio un hijo. ¿Y sabe qué me dijeron ellas? No, es que no pediste con la suficiente fe. O sea, no tiene problemas de salud o sea, en contra de todo lo que el pronóstico el médico pueda decir, pero entonces lo que me faltó a mí en mi caso fue ponerme en oración y amar más a Dios, ¿no? O sea, cómo usamos y cómo manipulamos y cómo utilizamos esta economía de Dios, de salvación, de posibilidades para unas, para otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, mirar cómo se fue dando entonces esta institucionalización. Entonces, este texto ciertamente, cuando se lo vuelvan a leer, no es paulino, ¿sí? Y pertenece a otro momento, cuando los santos padres están deliberando si las mujeres pueden ser sacerdotisas y diaconisas o no. Y los argumentos siempre van a la tradición, específicamente estos textos del Génesis siempre son tomados para decir esto, ¿no? Y para presentarnos como las mujeres engañosas, y entonces es mejor no hablar, ¿no? Y ahí es bueno recobrar esa tradición de la serpiente y de la sabiduría. La serpiente, no sé si ustedes saben que tiene ese don de cura, la representación de la medicina. En el mundo antiguo ella también representaba eso, salud, era regenerativa. Ella era la única animal que burlaba la muerte, porque cada año ya cambia de piel. O sea, ella era resucitaba y por eso se le veneraba, por eso se tenía la serpiente aquí, no sé, enrollada, ¿no? En la cabeza de Tutmosis aparece ella como la líder, ¿no? Entonces era ella la astuta, la mujer, la serpiente, ¿no? Y esta que era, y que también era representación de sabiduría divina, de la sabiduría. Y la mujer, Eva, amiga de la serpiente. O sea, sabias. No sé, pero por lo menos aquí en la parte del Chocó, de donde yo, vienen mis ancestros, mis raíces, contaban eso, o sea, que una mujer en embarazo era amiga de la serpiente, no les hacía nada. Y cuando estaban amamantando, dicen que la serpiente le hacía baile alrededor y como que dormía la mamá, y ella era capaz de succionar del pecho de la mujer, ¿no? Buscarle la leche. Y yo no sé, alguien me dijo que en la costa colombiana también tienen eso, pero con las serpientes, con las vacas, porque a ella les gusta la leche. Bueno, el hecho es que esa amistad que existía entre la serpiente y la mujer, ¿no? Se convierte entonces en engañosa, y ahorita entonces es el silencio, porque ella hablaba, ella argumentaba, ¿no? No es cierto que no serán como dioses, y comienza a hablar y abrirle los ojos, ¿no? O sea, decir, no, un argumento de autoridad que te están diciendo sin necesidad de preguntar, ¿no? Entonces, preguntar es transgredir, ¿no? Entonces es mejor ser obediente, ciego, sí, amén, sin cuestionarnos, sin preguntar. Y lo que hace Eva con la serpiente es hablar, instruirse, preguntar. Y entonces la tradición eclesial, cuando relee estos textos, dijo que nosotras no podíamos hablar más. O sea, se nos desprove del sentido, de la sabiduría, de todo esto que hemos tenido, y se nos relega solamente al papel de procreación, de depositarias, y solamente allí sin autonomía y sin nada. Y esto ha primado toda la historia de sexualidad de Occidente, de la mujer, y esto ha acarretado todo este patriarcado tan fuerte que nosotros tenemos hoy en contra de nosotras las mujeres. Tenemos otro texto problemático. Aquí, yo no sé, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos al otro. Primera de Corintios 14, 33, 35. Bueno, mientras buscan, aquí en Ecuador, cuando yo estaba en el campo,
un campesino muy sabio me decía: padre, la gente, yo no sé por qué le tiene miedo a las culebras, las serpientes. Ellas son buenas y no se les molesta, ellas van a su vida, incluso algunas se comen a las que son peligrosas cuando las pisas sin querer, te pueden morder en defensa propia. Y a esas se las comen. Y yo vi algunas de estas grandes. El único peligro que tenemos son las crecientes, porque somos necios. Vienen avisando, haciendo ruido, moviendo piedras, apártense, y venimos un poco tomaditos y nos metemos a cruzar el río y claro, nos van arrastrando y algunos hasta mueren. Pero las serpientes son buenas, son tranquilas. Todos los animalitos son buenos. Para añadir a lo que decías de la tradición del Chocó. Sí, y fíjate, Lauren, que esto de la serpiente y de sabiduría ay, se me fue como lo que iba a decir, ¿no? Esa relación de amistad, de hablar y de ser como dioses, ¿no? Porque el orden que dice, si ustedes comen, serán como Dios, serán como yo, como, ¿no? Y entonces ella justamente, porque era la serpiente, era el único animal que alcanzaba la regeneración, la resurrección, ¿no? Que es justamente la pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿por qué morimos y todo? Por eso la serpiente había que aplastarla, había que quitarle también todo el poder, ¿no? La pisarás con el calcañado, o sea, porque también la sentencia que en el Génesis se da contra la serpiente es bastante fuerte, ¿no? Y justamente todo ese miedo y todo lo que tenemos alrededor de ellas también se funda en esta tradición que negó y que se fue contra esto, ¿no? Con la inmortalidad de la vida, ¿no? Volver a nacer y la serpiente vuelve a nacer cada año. Listo, gracias. La próxima cita, no hemos entendido. ¿No han entendido qué? La próxima cita bíblica. Primera de Corintios 14, 33, 35. Yo ya tengo. Listo, le tenemos a Fanny. Doctorita, esperémonos un minutito para escucharle su experiencia, ¿sí? ¿Ya doy lectura? Sí, por favor. Pues Dios es Dios de paz y no de confusión, como en todas las demás iglesias cristianas. Las mujeres en las reuniones que se callen, pues no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus maridos, como dice la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, pues no está bien que la mujer hable en la asamblea. Ok, este es otro texto polémico. De los textos adjudicados pues también a Pablo, ¿no? Ahí entra como en confrontación. Por un lado, cuando dice prediquen, ¿no? Pónganse en el velo y prediquen, que es la solución que Pablo da. O este texto que también de alguna manera se sitúa en la misma línea del otro, ¿no? El último es la sujeción, no hablar en las congregaciones y no callar. Pero miren cómo introduce este texto. Dios no es de confusión, sino de paz. Ahí nos está pasando ya un mensaje interesante, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando las mujeres hablan? Hay confusión, ¿cierto? Hay confusión porque hay incomodidad, ¿sí? Porque ponemos a pensar, porque hay sabiduría también viva,
porque preguntamos el por qué eso y por qué lo otro. Entonces no es de paz. ¿Y cómo se hace la paz? ¿No? Con que las mujeres se callen y ya estamos en paz. ¿No? Cómo eso se repite, ¿no? En nuestra historia, ¿no? Entonces no hablemos sujetas, lo único que tenemos que decir es sí, Señor. Y si quieren aprender algo, pues no necesitan ir ni a una institución, ni a una escuela, ni nada, se fundamenta, ¿no? El marido es nuestro instructor y tutor, ¿no? Entonces, es textos fundantes del patriarcado que se repiten, que siguen y que nos han impedido una verdadera diaconía, una verdadera participación, una verdadera sinodalidad, ¿no? Pero este texto también es dudoso de autoridad completa, de autoridad toda paulina. Vamos al último. Primera de Corintios 11, 2:16. Bueno, tanto este 14, 33, 35, como el Primera de Corintios 3:16, esos dos textos pues están en la misma línea. El de 11 es el del velo que ya lo conocemos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que estos textos exigen que las mujeres se callen en las asambleas de cristianos. Y los exegetas juzgan o creen que estos textos son una interpolación. Quiere decir, esto fue una introducción posterior, ¿no? Una intromisión que se le hizo a la epístola de Pablo cuando él ya había muerto, ¿sí? En momentos en que la misoginia tomaba fuerza en la iglesia, como la podemos ver en la primera epístola de Timoteo, que ya vimos ya, ¿no? 11, 12, ¿no? Esta epístola toma las tres llamadas, como las tres llamadas cartas pastorales, están marcadas con un claro patriarcalismo. No son auténticas de Pablo, no son auténticas de Pablo, como lo acepta ya la crítica textual universal. Y sí, no son auténticamente de Pablo, la pregunta es ¿por qué seguimos diciendo y asumiendo esta autoridad, ¿no? Pero bueno, no importa si fue de Pablo o si fue de Tertuliano o si fue de Agustín, de Hipona, bueno, de quien sea, o sea, no importa. Lo importante es que nos están revelando cómo dentro del principio del cristianismo se les fue quitando protagonismo a las mujeres. Maricel, por favor, ¿nos repites la cita bíblica que ya la tiene lista Irma también? La otra que estaba en sintonía, Primera de Corintios 11, 2, 16. Creo que ya habíamos leído algo por eso. Listo. Irma, por favor. Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Pero quiero recordarles que la cabeza de todo varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Cristo es Dios. Si un varón ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. En cambio, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, falta al respeto a su cabeza. Sería igual si se cortase el pelo al rape. No quiere cubrirse el pelo, que se lo corte al rape, que le da vergüenza andar con el pelo cortado al rape, pues que se ponga el velo. El varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y reflejo de Dios, mientras que la mujer es reflejo del hombre. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco fue creado el varón con miras a la mujer, sino la mujer con miras al varón. La mujer, pues, debe llevar sobre la cabeza el signo de su dependencia. De lo contrario, ¿qué pensarían los ángeles? Bien, es verdad que en el Señor ya no se puede hablar del varón,
sino de la mujer, ni de la mujer sin el varón. Pues si Dios ha formado a la mujer del varón, este a su vez nace de la mujer y ambos vienen de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Les parece decente que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? El sentido común nos enseña que es vergonzoso para el hombre llevar el pelo largo, mientras que la mujer se siente orgullosa de su cabellera. Precisamente la usa de modo de velo. De todas maneras, si alguien desea discutir, sepa que esa no es nuestra costumbre, ni tampoco lo es en las iglesias de Dios. Ok. No es nuestra costumbre discutir. ¿Cómo la ven? Y este texto junto con el otro que leímos de Corintios son interpolaciones posteriores, no son auténticamente paulinos. Menos mal, Maricel y Katy estarían condenadas con esa cabellera. Eso sí. Y a Katy, que todavía ofrece aceites para mejorar la cabellera, más condenada. Wow. Ya me fui al 9º círculo del infierno. Bueno, se ve, no sé si yo estoy confundido, pero bueno, era una costumbre quizás en ese círculo, como has dicho, patriarcal, pero verás que las noticias, aunque mienten mucho, pero nos están trayendo de Afganistán noticias, no dejan, han sacado a las niñas de las escuelas, los talibanes, no pueden andar por la calle las mujeres sin el varón. En fin, esto parece que fuera una descripción de algunas culturas donde la mujer está sometida al varón. Yo les oigo aquí a compañeros que conocen la influencia de esas culturas en Oriente y cuentan esto mismo. Por eso ellos no se extrañan. Duro. Duro porque nosotros parece que estuviéramos hablando de textos o de realidades muy lejanas de nosotros. Y ahí nos damos cuenta que no, que la realidad supera la ficción, ¿verdad? Que todavía continuamos, algunas hemos conseguido unas emancipaciones más grandes, pero la mayoría, muchas de nuestras hermanas continúan todavía allí. Por eso creo yo que el trabajo continúa. Aunque dicen, no, otra vez viene con su cuento de mujeres, sí, otra vez. Y hay que hacerlo porque no hemos superado, o sea, seguimos en este esquema. Y un esquema que es tan difícil para nosotras a veces las mujeres romper por tradición familiar, por cómo nos formamos. Entonces siempre ahí por lo menos nos dicen, es mejor callar, es ser obedientes, no es una costumbre debatir, o sea, nos enseñaron en todo, una academia crítica, o sea, no podemos decir nada porque todo lo que ya está dicho, ¿no? Y así nos formamos durante mucho tiempo en América Latina. Ahora estamos reconociendo que desde acá se producen otras cosas, que podemos pensar, porque siempre parece que era prohibido pensar. Cuando uno argumentaba algo, decía algo, pero usted a quién se lo leyó, esto lo dijo no sé quién, esto lo dijo no sé cuántas. O sea, porque ya como que todo está dicho, entonces si ya todo está dicho, ¿yo qué hago, no? ¿Cómo planteo? ¿Cómo hago nuevas preguntas? Y si todo estuviera dicho, no sacábamos estas investigaciones preguntándonos por otras cosas, porque es necesario porque no todo está dicho y la cosa como está ahí no es tan así blanco y negro, ¿no? Y rescatar este texto para decir, estoy limpiando a Pablo, no, Pablo no necesita que yo me lo limpie, ¿no?
porque, pero sí por lo menos para hacer justicia, así como buscamos justicia para todo el mundo, pero sobre todo para decir, este proceso de jerarquización de la iglesia que fue tan fuerte, se quedó, pasó en la tradición bíblica, lo asumimos con personajes relevantes, y si es un personaje relevante que sigue la misión, la tradición, entonces ese tiene autoridad para decir, si este lo dijo, entonces sigamos allí, y como está en la Biblia, ni se le quita ni se le pone, ¿no? Entonces desde esta mañana estábamos diciendo, entonces hacemos lecturas críticas, preguntando por el texto bíblico y preguntando, y estos textos, o sea, ¿cómo leemos esto como palabra de Dios? Un Dios que nos está quitando la autonomía plena, el derecho a ser, a pensar, a sentir, a plantear, a debatir, ¿no? O sea, y ahí uno se pregunta qué tipo de Dios es ese, qué de palabra de Dios es esa. ¿Es esa de Dios o es de estos humanos que les ha interesado durante mucho tiempo mantenernos a nosotros en una condición de sumisión, de no ser, ¿sí? Entonces estamos pero no estamos. Entonces ahí están como desafíos grandes. Y mire que para finalizar un poquito esto, yo quería contarles de un texto apócrifo que me encontré, que también es de la misma época, para que ustedes vean que, es decir, a veces nosotros pensamos que la historia es así lineal y no sé cuántas. Entonces aquí es la institucionalización de la iglesia, siglos II y III, y listo, y no hay otras posibilidades, pero sí, siempre los movimientos contraculturales, siempre los movimientos de resistencia, siempre están allí. Y son literatura que llamamos de su mundo escondida, que no nos la presentan porque contradice la visión canónica que hicieron estos santos varones, y estamos allí. Entonces tenemos aquí un texto que se llama Hechos Apócrifos, un texto del siglo II y del siglo III. Y es importante ir a ellos porque de alguna manera nos amplían la visión de los textos canónicos y nos posibilitan un diálogo, ¿no? También con otras fuentes, con otras comunidades, porque yo siempre que voy a la Biblia, yo no veo eso como un texto muerto, yo veo comunidades vivas que están allí interpretándonos y posibilitándonos entonces múltiples lecturas desde diferentes maneras y ángulos. Estos hechos apócrifos se nos narran las historias y los caminos de la evangelización de otros apóstoles, no focalizados en el relato de Lucas. Entonces nos hablan de Pedro, Andrés, Juan, Tomás, Felipe. Se nos informa de sus muertes y martirios de estos protagonistas. Y la presencia de las mujeres también es mucho más significativa en estos hechos apócrifos. En los últimos descubrimientos arqueológicos, entonces, encontramos también múltiples textos que han sido agrupados bajo esta categoría. Entonces vamos a mirar, tres específicamente. Los hechos de Pablo y Tecla, los hechos de Andrés y los hechos de Tomás. El género literario, entonces, en que se inscriben estos es el género de la novela helenística. Y a través de estas novelas es bueno entrar en diálogo con la doctrina y con la revelación, pero principalmente exaltar el destino de estos héroes y heroínas, que son hombres y mujeres que están allí. Hay 5 elementos comunes a este tipo de narraciones. Primero, empieza identificando 5 elementos que constituyen la esencia de la novela narrativa griega. Después, el elemento de la itinerancia, el elemento de la aretología, que es ese tipo de novela helenística, el elemento de lo maravilloso, el elemento tendencioso de tipo religioso y filosófico y político, también el elemento erótico, que también aparece en estos tipos de relatos. Estas novelas, estas 3, tanto los de Pablo y Tecla, que esta mañana me preguntaban, que no lo pensaba, pero creo que lo incluí también por la pregunta que me hicieron, Hechos de Andrés y de Tomás, siguen este esquema argumentativo. Uno de los apóstoles realiza una predicación, una mujer joven queda prendada del mensaje, y de la figura misma del predicador. Se desarrolla entre ellos una relación de apoyo incondicional por parte de la joven y posteriormente una relación denominada de
amistad espiritual entre el varón y la mujer. El enamoramiento de la joven del mensaje de Jesús la lleva a abandonar a su prometido o a su esposo y la lleva a cambiar radicalmente la vida. En ocasiones llegará incluso hasta el martirio. Esta vida transita ahora por los caminos de la virginidad, el movimiento de mujeres que se extiende por doquier en el cristianismo de los primeros siglos. Movimientos que hay que entender más en clave de resistencia cultural femenina, ¿no? Que de la propuesta patriarcal. Estos textos hay que leerlos en esa clave de resistencia femenina. Esa decisión de la joven que enfrenta con su familia y con las autoridades políticas. Se trata de jóvenes de la nobleza, se trata de actitudes que conllevan consecuencias muy serias. Algunas de las formas más provocadoras y contraculturales en que se vivió ese protagonismo de la mujer en los ámbitos eclesiales encontraron una seria crítica desde el exterior, ¿no? Por considerarlas como desintegradoras de la moral dominante, de las formas políticamente correctas de vivir el matrimonio, la asistencia de mujeres a reuniones fuera de casa, en algunos casos sin el marido, la estrecha fraternidad que se vivía en las comunidades, acompañada de un intenso lenguaje afectivo o prácticas de la paz, o la participación activa en asambleas comunitarias y una existencia misionera itinerante, son algunas de las experiencias más llamativas y sometidas a cuestionamiento, por eso se cuestiona. Es más, desde el interior de la propia comunidad hubo ciertos sectores que aprovecharon estas críticas para exigir a las mujeres cristianas cambios en sus conductas, de cara a tener una mayor aceptación social y una más fácil tarea prosélita y misionera. El erotismo propio entonces de estas novelas habita el texto en las descripciones y reclamaciones por parte del varón abandonado, especialmente en los Hechos de Tomás, donde se desarrolla en la India y que recrea el amor de Mindolia y su pareja anterior con lenguajes y descripciones de un alto grado de sensualidad. Pero igualmente, sobre todo en el caso de Tecla hacia Pablo, se percibe en medio de su amor fraterno espiritual algunas notas evidentes de enamoramiento que permiten a la joven encarnar más cercanamente sus ideales. En cada una de estas novelas se forma una pareja, Andrés y Maximilia, Tomás y Mindolia, Pablo y Tecla. La joven se bautiza, renuncia a su medio e inicia una vida militante al servicio por causa del evangelio. A partir de este momento se desarrollan las distintas aventuras mientras todo el ambiente se propaga de la predicación cristiana y se exaltan las virtudes de los protagonistas. Los Hechos de Andrés se supone que se escriben alrededor del 150, los de Tomás al final del siglo III. Los más tempranos son los de Pablo y Tecla, que posiblemente también sirvieron de inspiración para los textos posteriores. Entonces aquí vemos esta enseñanza del mensaje cristiano que justifica la renuncia al tipo de vida heredado y previsto y que exige la renuncia a los bienes, que transforma los afectos. Este objetivo adoctrinador prima sobre el conjunto de la escritura, pero a partir de él se desarrollan elementos muy semejantes a los géneros literarios difundidos como novelas griegas, que florecen en el territorio cultural en el que nos movemos entre los siglos II hasta el IV. En general, estas novelas entonces se califican como de amor y aventura. Los hechos apócrifos, igualmente los hechos apócrifos. La pareja que forman los apóstoles y sus acompañantes, seguidoras, discípulas, compañeras de desventuras y por supuesto apoyo incondicional. Se va a ver sometida a todo tipo de caminos intrincados para cumplir con su destino, que esta vez no es el amarse mutuamente, sino el cumplir el destino de misionar por causa de Cristo. La mujer asume un papel protagónico, sus decisiones la colocan en la primera línea de las líderes comunitarias. Su papel en estos relatos no es negado, sino por el contrario es exaltado. Tecla, Maximilia y Mindolia llegan a ser imprescindibles para Pablo, Andrés y Tomás. Igualmente cada una de estas mujeres a su manera se convierte en apóstol, en testigo, asumiendo una disposición para el martirio, elemento central tanto de la realidad como del imaginario cristiano moderno. El contraste con los textos canónicos
en los que apenas se registra la presencia de la mujer y su papel, se deja ver, pero no se profundiza. Parece estar marcado definitivamente por la necesidad de una ortodoxia que refleja las luchas del poder alrededor de los roles que las mujeres debían asumir, las mujeres en la iglesia naciente primitiva. Por ello, estas formas narrativas parcialmente elusivas se convierten así en parte de un mensaje transmisor, una disciplina de acción en la que las mujeres se apoyan o lideran, deberían ser más o menos marginalizadas, pero ellas están ahí liderando. Entonces, no deja de ser sospechoso por siglos la pérdida de esta literatura extracanónica, donde estamos viendo lo que pasa más allá, ¿no? Estos textos, de estas novelas, lo que pasa en la misión. Lo que sí resulta hoy muy claro es la necesidad de realizar una mirada bíblica que abarque también el ámbito cultural en que los y los cristianos nacen, porque desde este ámbito vamos a iluminar mucho mejor el movimiento, los grupos, las comunidades que formaron inicialmente el movimiento de Jesús y que de alguna manera nos lanzan el desafío de pensar en esa iglesia cristiana que nosotros queremos hoy. Una iglesia sinodal, una iglesia que repare de una vez por todas los silencios, las omisiones, las brutalidades cometidas contra las mujeres, sus cuerpos, sus sabidurías. Está en la hora de reencantar este cristianismo, de reencantar el amor en Jesús y de reencantarlo a partir de estas narrativas nuevas. No son nuevas, son tan viejas, pero que cuando uno comienza a leerlas y a sacarlas, uno se da cuenta, Dios mío, tanto que nos han engañado en esta vida, tanto que nos han hecho contra nuestras corporidades. Y entonces soñamos con una iglesia sinodal y ahí retomo de nuevo a Carmiña, mi maestra, que es la que nos impulsa a leer esta literatura extracanónica para ayudarnos entonces a construir esta iglesia que soñamos, más sinodal y más en sintonía, más armónica, y que de una vez por todas pida perdón también, como dice Carmiña, a las mujeres por todo lo que hizo por nosotros. Gracias.